Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de las reuniones clínicas médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me presento, mi nombre es Claudia Elena Villegas Estelles, yo soy médica, magíster en Educación y Desarrollo Humano, profesora asociada y coordinadora de desarrollo curricular de la Facultad de Medicina de la UPB. En el día de hoy, para mí es muy grato darle la bienvenida a nuestros invitados especiales y se van a dar cuenta que así lo es, porque tenemos una de nuestras sesiones de integración y correlación básico-clínica, en la cual los protagonistas son nuestros estudiantes del ciclo básico disciplinar del programa de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Para mí es muy grato darle la bienvenida en el día de hoy. Se los voy a presentar. Ellos son Carolina Lemos Hernández, Laura Camila Tovar, Valentina Torregrosa Feria, Ana Sofía Escobar Ortega, Isabela Peláez Corrales, Ricardo Javier Tapia Escuadro, Miguel Antonio Gómez Giraldo, Andrés Bejarano Agudelo y María Fernanda Rodríguez Banda. Ellos son estudiantes del ciclo básico disciplinar. Ellos han estado con el acompañamiento de la doctora Elsie Olaya Estefan en la presentación de este caso clínico que tiene que ver con anemia hemolítica. Les recordamos que en este momento la sesión está siendo grabada y quedará disponible en el canal YouTube Saludable de la UPB. Si tienen preguntas, comentarios, pueden anotarlos en el chat y al final de la sesión tendremos la oportunidad de tratarlos. A todos, bienvenidos a esta sesión. Muchachos, bienvenidos y muchas gracias también a la doctora Elsie Olaya por el acompañamiento a los estudiantes. La palabra es de ustedes. Adelante. Listo. Muchas gracias, doctora Claudia, por presentarnos. Como ya se dijo, somos estudiantes de segundo, tercer y cuarto semestre y en el día de hoy venimos entonces a hablarles acerca de anemia hemolítica. Vamos a iniciar con el caso clínico. Nos encontramos con un paciente de género masculino muy joven de solo 17 años, quien llega a la consulta por presentar ictericia, fatiga, debilidad y disnea. En cuanto a los aspectos relevantes de este paciente, nos encontramos que cuenta con corazón de ventrículo único congénito e hipertensión arterial pulmonar, factores que le van a causar ciertos problemas a nivel respiratorio. Para estas alteraciones de base, el paciente toma Bosentan y Tadalafil, los cuales básicamente van a ayudar un poco a relajar los vasos sanguíneos de sus pulmones. En cuanto a los signos vitales, estos se encuentran relativamente estables al momento del ingreso. Podemos encontrarnos con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, se encuentra al límite, pero aún así sigue estando en los rangos de normalidad. La frecuencia cardíaca está en 72 latidos por minuto y la temperatura se encuentra a 37,5 grados centígrados tomada a nivel oral. Todos los marcadores virales resultaron negativos. Hablemos ahora de los reportes de laboratorio iniciales. En cuanto a la hemoglobina, esta resultó marcadamente disminuida en un valor de 8,6. El volumen corpuscular medio está en niveles normales en 87,2 femtolitros. El recuento de glóbulos rojos está muy disminuido en un valor de 3,44 millones por milímetro cúbico. El recuento de glóbulos blancos está en niveles normales. El recuento de reticulocitos se encuentra en un porcentaje muy aumentado, en un valor de 9,2%. Los niveles de aptoglobina se encuentran en normalidad. La concentración de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es suficiente, al igual que las concentraciones de hierro. Los niveles de lactato deshidrogenasa están sumamente elevados. Y en cuanto a la prueba de Coombs, de la cual hablaremos más adelante, salió con un resultado positivo. Ya que nos contextualizamos un poco acerca de lo que sucede con nuestro paciente, vamos ahora a enfocarnos en la patología principal que éste presenta, que es efectivamente una anemia. Como sabemos, las anemias como tal se definen como esa disminución patológica del aporte de oxígeno por causa atribuible ya sea a los eritrocitos o a un desequilibrio entre lo que es
la eritropoyesis y la hemólisis. Estas pueden darse ya sea por disminución en la producción de glóbulos rojos, por un aumento en su destrucción o por una hemorragia. En el caso de nuestro paciente, nos encontramos con una anemia hemolítica, la cual se debe a una supervivencia más corta de los eritrocitos debido a que estos se destruyen de manera muy temprana. Cabe destacar que todas las anemias hemolíticas tienen un elemento en común. Van a ser el resultado de un consumo excesivo de glóbulos rojos que están en la sangre periférica, mientras que el suministro de células en médula ósea no se va a ver disminuido. Repasemos ahora algunos datos de la epidemiología de esta enfermedad. En primer lugar, las anemias hemolíticas van a representar un 5% del total de todas las anemias. Es muy interesante ver que pueden presentarse a cualquier edad. Sin embargo, trastornos de tipo hereditario van a manifestarse de forma más temprana. La mayoría de los casos de anemia hemolítica no van a ser específicos al género y además, afortunadamente, tienen un índice de mortalidad relativamente bajo. En cuanto a un subtipo especial, que es la anemia hemolítica autoinmune, esta va a tener una incidencia de 1 a 3 casos por cada 100.000 habitantes por año. Y además, esta sí que va a ser más probable en personas de la mediana y la tercera edad. Todos estos datos los obtuvimos de un estudio que realizó la Universidad Internacional de Florida. Hablemos ahora de la clasificación de las anemias hemolíticas. Como podemos ver en este mapa, se puede hacer desde diversos parámetros. En primer lugar, según el tipo de hemólisis, encontraremos anemias hemolíticas intravasculares cuando se dan dentro del vaso sanguíneo y extravasculares cuando se dan fuera del vaso sanguíneo. En este punto vale la pena recordar que la hemólisis fisiológica siempre debe ser extravascular. También, según la etiología de la anemia hemolítica, vamos a encontrar que pueden ser intracorpusculares cuando su causa está dentro del glóbulo rojo, cuando es intrínseca al eritrocito, o también van a poder ser extracorpusculares, cuando la causa está por factores externos al glóbulo rojo. Igualmente, podemos dividirlas en congénitas, cuando se dan por defectos en la membrana, por alteraciones enzimáticas o por las famosas hemoglobinopatías, o van a poder ser adquiridas, cuando son por causas inmunes, causas infecciosas o tóxicas. Sigamos. Aquí nos encontramos con una lista de algunas de las causas de la anemia hemolítica. Simplemente es para ilustrarnos de que sus etiologías pueden ser sumamente variables, tanto que incluso va a haber casos de hemólisis relacionados con transfusiones y con otras causas mucho menos comunes. Consideramos que antes de continuar debemos recordar la comparación entre lo que sería una anemia hemolítica intravascular y la anemia hemolítica extravascular. Primero que todo, el inicio de la anemia con hemólisis intravascular va a ser mucho más agudo, mucho más súbito. En cambio, la anemia con hemólisis extravascular va a tender a ser un proceso más progresivo, ¿sí? Un proceso más crónico. En cuanto a la severidad, la anemia con hemólisis intravascular será mucho más severa y por tanto su clínica va a incluir, por ejemplo, fiebre, escalofríos, hipotensión, orina oscuro rojiza, ictericia severa, shock. En cambio, la anemia con hemólisis extravascular tendrá a ser leve a moderada. Y es por eso que abarcará, por ejemplo, esplenomegalia, ictericia moderada, palidez e incluso algunos pacientes pueden llegar a ser asintomáticos. En cuanto al laboratorio, también hay diferencias marcadas. Cuando hay hemólisis intravascular, se encontrará hemoglobinuria o hemosideриnuria. En cambio, con la hemólisis extravascular, no va a haber hallazgos de hemosideриnuria. Como comentamos antes, algunas de las causas de anemia hemolítica van a verse relacionadas con las propiedades intrínsecas del eritrocito. Es por eso que ahora Laura va a continuar hablando acerca de los rasgos de la membrana del glóbulo rojo. Bueno, sí.
De acuerdo a la clasificación que pues, ya nos dieron nuestros compañeros de cuarto, las anemias congénitas van a estar relacionadas con los defectos de la membrana del eritrocito. Es por eso que tenemos que recordar que el eritrocito va a ser el elemento forme más abundante del tejido sanguíneo, que se caracteriza porque carece de núcleo y organelas, lo que va a hacer que la membrana del eritrocito, pues por falta de ribosomas, no vaya a tener una regeneración de las proteínas dañadas o perdidas. La membrana del eritrocito no difiere de forma esencial de las restantes membranas biológicas. Está compuesta por una bicapa lipídica, la cual pues se ancla en una red filamentosa de proteínas y también por carbohidratos. Así tenemos que las proteínas conforman el 50% de la membrana, los lípidos un 42% y los carbohidratos un 8%. Los principales componentes lipídicos son el colesterol no esterificado y los fosfolípidos, los cuales se encuentran en cantidades casi que iguales y van a servir como matriz de las proteínas transmembranales, que son estas que podemos ver aquí. En cuanto a las proteínas, se han identificado más de 100 proteínas diferentes de la membrana del eritrocito, pero las más estudiadas y más abundantes han sido la proteína de banda 3 y las glucoforinas. Las dos funciones principales de la banda 3 son transportar iones, lo que permite el intercambio de bicarbonato a cloro a través de la membrana y mantenerla ligada la membrana lipídica, pues, y las glucoforinas transportan lo que son los grupos antigénicos sanguíneos. La red filamentosa de proteínas periféricas, la membrana del eritrocito va a tener eh, va a tener proteínas integrales y proteínas periféricas. Las que nombré anteriormente, la banda 3 y las glucoforinas, son las proteínas integrales, mientras que las que faltan son las proteínas periféricas, que van a estar ancladas a la bicapa lipídica y van a estar referidas como el citoesqueleto del eritrocito. Entre las principales y más abundantes vamos a tener a la espectrina, que es esta que vemos aquí, que es la más abundante y larga que conforma el esqueleto de la membrana. Está conformada por una subunidad alfa y una subunidad beta. Aunque son estructuralmente muy parecidas, son codificadas por genes distintos y funcionan totalmente distinto. Están compuestas por tetrámeros que suministran un filamento fuerte y elástico y van a intervenir de manera decisiva en la resistencia de la membrana. Además, la espectrina regula la movilidad lateral de las proteínas de membrana y garantiza el soporte estructural. Vamos a tener la anquirina, que garantiza la unión al esqueleto de la membrana mediante su relación con la espectrina, y la banda 3. Entonces también las interrupciones en esta proteína va a hacer que la membrana sea menos estable y carezca de como solidificación o inestabilidad. Vamos a tener a la proteína 4.2 que une diferentes proteínas como la banda 3, la proteína 4.1 y la anquirina. Y su principal función es estabilizar la asociación del complejo espectrina, actrina, anquirina. También protege al esqueleto de la membrana del envejecimiento prematuro y mediante la unión del calcio y otros cofactores que normalmente activan las transglutaminasas en el eritrocito. El eritrocito tiene dos tipos de interacciones. Tiene las interacciones horizontales y verticales. Entonces, en ese sentido, las interacciones horizontales van a dar la conexión entre distintas proteínas del citoesqueleto, como la alfa y la beta espectrina, y proporcionando estabilidad global al eritrocito. Mientras que en las interacciones verticales vamos a tener a la espectrina y las proteínas que unen a la bicapa lipídica, como la anquirina, la proteína 4.2 y la banda 3. Todo esto con el fin de que el eritrocito se pueda deformar de manera correcta, como lo podemos ver en este video, y pueda atravesar cada capilar del cuerpo sanguíneo. Así podemos decir entonces que las proteínas de la membrana dan la capacidad de deformarse sin sufrir ningún daño y un equilibrio osmótico y propiedades antigénicas del eritrocito. Entre los trastornos de la membrana o membranopatías del eritrocito, que hablaban anteriormente nuestros compañeros de cuarto, vamos a tener que la más común es la esferocitosis, que es una deformación del eritrocito, como podemos ver aquí, donde el eritrocito pierde predominantemente anquirina
Entonces, en un 50-60%, espectrina en un 20%, banda 3 en otro 20%. Entonces vamos a tener que va a ser de manera esférica, como lo vemos en esta imagen, y el eritrocito va a tener menos vida, entonces va a ser fagocitado mucho más rápido por los macrófagos. Es una enfermedad autosómica dominante y también vamos a tener la eliptocitosis hereditaria, que es un defecto en las mutaciones de alfa-espectrina en un 60% de los casos y en un menor porcentaje en la proteína de la banda 3. Entonces, aquí el defecto va a afectar la permeabilidad de sodio y potasio y vamos a tener que las células van a ser elípticas, como las vemos en estas imágenes. Entonces, pues a continuación vamos a ver que hay muchos más defectos del eritrocito, como podemos ver en esta imagen, que también nos van a alterar no solamente la membrana, sino también puede ser deficiencias enzimáticas y hemoglobinopatías, de las que le va a hablar a continuación mi compañera Carolina. Bueno, entonces hablando de deficiencias enzimáticas, vamos a hablar de las tres más importantes. En primer lugar, vamos a tener la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y esta se trata de una alteración vinculada a la protección del glóbulo rojo frente al exceso oxidativo. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima eritrocitaria cuya función consiste en mantener la homeostasis de los eritrocitos frente a los insultos oxidativos a través de la producción de NADPH. Esta enzima forma parte de la ruta metabólica de las pentosas monofosfato y cataliza el paso oxidativo de la glucosa 6-fosfato hacia el 6-fosfogluconato y reduce el NADP a NADPH. En este caso, la hemólisis es intrínseca, ya que, como lo dijimos anteriormente, está vinculada a la vía metabólica dada dentro del eritrocito. Una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el eritrocito genera una hipersensibilidad al estrés oxidativo. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. Clínicamente se asocia con cuadros de hemólisis desencadenada por algunos fármacos, infecciones o alimentos. En el caso de asociarse a la ingesta de habas, se le denominaría favismo. El tratamiento está enfocado hacia la anemización producida, precisando en algunos casos transfusión de hematíes. El principal cuidado de estos pacientes es el de evitar los desencadenantes conocidos de la hemólisis. La siguiente deficiencia es la deficiencia de la piruvato quinasa y esa se transmite como un rasgo autosómico recesivo. Esto significa que para que un niño pueda padecer la enfermedad, tiene que recibir un gen defectuoso de cada padre para poder presentar ese trastorno. Hay muchos tipos diferentes de efectos de los glóbulos rojos relacionados con la enzima, con las enzimas que pueden causar anemia hemolítica. La deficiencia de la piruvato quinasa es la segunda causa más común después de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La deficiencia de la piruvato quinasa se encuentra en personas de todos los antecedentes étnicos. Sin embargo, ciertas poblaciones como los Amish son más propensas a presentar esta afección. Los Amish son un grupo de personas judías que solamente se relacionan entre ellos, entonces al momento de reproducirse, claramente va a ser mucho más fácil que los genes se transmitan entre ellos y la afección se pueda presentar. En algunos casos, los problemas pueden aparecer por primera vez mientras están en el útero, causando una afección en la que se acumulan cantidades anormales de líquido en dos o más áreas del cuerpo del feto. Aunque la anemia tiende a estabilizarse en la edad adulta, los episodios de anemia pueden ocurrir con infecciones agudas, estrés y el embarazo. Para el tratamiento, las personas con anemia grave pueden requerir transfusiones de sangre. La extirpación del vaso, bien llamada esplenectomía, puede ayudar a reducir la destrucción de los glóbulos rojos. Sin embargo, esto no nos va a ayudar en todos los casos. En los recién nacidos que presentan un nivel peligroso de ictericia, el proveedor puede recomendar una exsanguinotransfusión. Ese procedimiento consiste en retirar lentamente la sangre del bebé y reemplazarla por sangre o plasma fresco de un donante. Alguien a quien se le haya practicado una esplenectomía debe recibir la vacuna antineumocócica a intervalos recomendados y ellos también deben recibir antibióticos preventivos hasta los 5 años de edad. Para la siguiente deficiencia vamos a hablar de la metahemoglobina reductasa. La metahemoglobina reductasa es la enzima encargada de donar electrones para reducir la formación
de metahemoglobina para que el oxígeno no se quede tan pegado al glóbulo rojo y sea más fácil desprenderse a los tejidos. Entonces, si hay deficiencia de esta, va a ser más difícil que se libere el oxígeno a los órganos y eso nos va a generar en el paciente una hipoxia generalizada. Hay dos formas de metamoglobinemia hereditaria. La primera forma la transmiten ambos padres. Ellos por lo general no experimentan la enfermedad, pero portan el gen que la causa. Ocurre cuando hay un problema con una enzima llamada citocromo B5 reductasa. Existen dos tipos de esta forma de metamoglobinemia. El tipo 1 también lo podemos llamar deficiencia de reductasa en el eritrocito. Ocurre cuando los glóbulos rojos carecen de la enzima. Y el tipo 2 también lo podemos llamar deficiencia generalizada de reductasa. Ocurre cuando la enzima no funciona en ninguna parte del cuerpo. La metamoglobinemia adquirida es más común que las formas hereditarias. Ocurre en algunas personas después de la exposición a ciertos químicos y medicamentos como el nitrobenceno, anestésicos como la benzocaína, ciertos antibióticos y entre ellos encontramos la dapsona y la cloroquina, y los nitritos, que son usados como aditivos para evitar que las carnes se dañen. Entonces los pacientes presentan síntomas como coloración azul de la piel, náuseas, fatiga, estado mental alterado, dificultad respiratoria, convulsiones, retraso en el desarrollo mental y del crecimiento. Y para el tratamiento usamos ácido ascórbico, oxigenoterapia hiperbárica, hexaguinotransfusiones, entre otras. Ahora mi compañera Valentina les va a hablar sobre la síntesis anormal de las hemoglobinas. Listo. Como dijo mi compañera, a continuación voy a hablar sobre la síntesis anormal de la hemoglobina. Los síndromes drepanocíticos en general son causados por una mutación del gen de la beta-globina que sustituye por valina, el sexto aminoácido, el ácido glutámico. La hemoglobina S se polimeriza de forma reversible cuando se desoxigena para formar una red gelatinosa de polímeros fibrosos que incrementa la rigidez de la membrana del eritrocito, aumenta su viscosidad y produce deshidratación por el escape de potasio y la entrada de calcio. Los drepanocitos pierden la flexibilidad necesaria para atravesar los capilares finos, ya que poseen membranas pegajosas que se adhieren de manera anormal al endotelio de las vénulas pequeñas. Y estas anomalías provocan episodios impredecibles de vasoclusión microvascular y destrucción prematura de los eritrocitos, lo que conocemos como anemia hemolítica en hígado y en riñones. Las células rígidas y adherentes obstruyen también los capilares y las vénulas pequeñas y con ello desencadenan isquemia ística, dolor agudo y lesión gradual en los órganos terminales. Este componente venoclusivo suele dominar la evolución clínica y entre las manifestaciones más importantes están los accesos de dolor isquémico, es decir, crisis dolorosas, y la disfunción isquémica o infarto franco del vaso, sistema nervioso central, huesos, articulaciones, hígado, riñones y pulmones. Los eritrocitos elongados y semilunares que se identifican en este frotis representan células circulantes con la deformación drepanocítica irreversible y también se observan células efectoras y eritrocitos nucleados. En general, algunos síndromes drepanocíticos se producen por la herencia de la hemoglobina S de un progenitor y de otra hemoglobinopatía como la beta-talasemia o la hemoglobina C. La enfermedad de la hemoglobina SC se presenta en personas que tienen una copia del gen de la anemia drepanocítica y una copia del gen de la enfermedad de la hemoglobina C. La enfermedad de la hemoglobina SC es más común que la de la hemoglobina C y sus síntomas, aunque son más leves, son similares a los descritos para la anemia de células falciformes. Sin embargo, las personas pueden presentar sangre en la orina, un vaso hipertrofiado, sangrado en la parte posterior del ojo, es decir, hemorragia retiniana y daños en la articulación de la cadera. Ahora, la talasemia es un trastorno sanguíneo que se transmite de padres a hijos, o sea, es hereditario, en el cual el cuerpo produce de forma anormal o una cantidad inadecuada de hemoglobina. Este trastorno ocasiona la destrucción de grandes cantidades de los glóbulos rojos, lo cual lleva a que se presente anemia. La hemoglobina se compone de dos proteínas, la globina alfa y la globina beta. La talasemia ocurre cuando hay un defecto en un gen que ayuda a controlar la producción de una de estas proteínas.
Existen dos tipos principales de talasemia. La alfa, que ocurre cuando un gen o los genes relacionados con la proteína globina faltan o se han cambiado, es decir, se han mutado. Y la talasemia beta ocurre cuando defectos genéticos similares afectan la producción de la proteína globina beta. Las talasemias alfa ocurren casi siempre con mayor frecuencia en personas del sudeste asiático y las beta en personas de origen mediterráneo. En general, hay muchas formas de talasemia y cada tipo tiene muchos subtipos diferentes. Tanto la alfa como la beta abarcan dos formas, la talasemia mayor y la talasemia menor. Para padecer la talasemia mayor es necesario heredar el gen defectuoso de ambos padres y para padecer la talasemia menor debe presentarse si uno recibe el gen defectuoso de un solo padre. En este caso, estas personas son portadoras de la enfermedad y por lo general no tienen síntomas. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Ricardo, que va a hablar de eritropoyesis. Hola, Ricardo. Ok, eritropoyesis. La eritropoyesis es el proceso por el cual se generan glóbulos rojos. Esta empieza desde la gestación. En las primeras semanas va a ocurrir en el saco vitelino. Luego, en el segundo trimestre, va a suceder principalmente en el hígado con una ayuda de lo que serían el vaso y los ganglios. A partir de la mitad de la gestación y en el resto de nuestra vida, el principal sitio donde sucede la eritropoyesis es la médula ósea, en todas las médulas óseas de todos los huesos. Pero cuando cumplimos aproximadamente 5 años, más o menos, que es cuando se pasa de médula roja a médula amarilla, la eritropoyesis se empieza a realizar solamente en los huesos membranosos, como lo serían las vértebras, el esternón y las costillas. Y también una pequeña parte, solo una pequeña parte, de lo que sería el fémur y la tibia. Entonces, todas las células de la sangre vienen de una misma célula precursora llamada célula precursora hematopoyética pluripotencial. Entonces, esta y las células que originan van a recibir diferentes estímulos, entre los cuales se pueden encontrar inductores del crecimiento, que van a hacer que aumenten su tamaño, inductores de diferenciación, que lo que harán es que unas células se diferencien, se conviertan en glóbulos rojos y otras en glóbulos blancos, y algunos factores tanto nutricionales como hormonales, como lo serían los aminoácidos, el hierro, vitaminas, hormonas tiroideas, cortisol, andrógenos y la eritropoyetina. Entonces, tenemos principalmente, en este caso de los eritrocitos, a una célula muy importante, la cual se llama proeritoblasto, debido a que esta se puede decir que es la que está ya, digamos que, se va a formar ya definitivamente en un eritrocito. Esta viene de una célula precursora que se llama unidad formadora de colonias de eritrocitos, al entrar en contacto con la eritropoyetina.
Entonces, a partir de todo este ciclo, suceden varios cambios como lo que aparecen a la derecha. Tenemos que el tamaño, mientras se van convirtiendo, se van diferenciando las células, el tamaño va a ir disminuyendo. El contenido de RNA también disminuirá hasta que llegue al eritrocito, donde es prácticamente cero, nada. Y el contenido de hemoglobina va a aumentar. Ahora, entre los factores hormonales, podemos decir que uno muy importante es la eritropoyetina. Como dije antes, esta es la que pasa de unidades formadoras de colonias de eritrocitos a proeritoblastos. Esta es una hormona que se presenta principalmente, se genera principalmente en un 90% en riñones y un 10% también en hígado. Y se empieza a formar cuando hay bajos niveles de oxígeno, cuando la oxigenación tisular está disminuida. Esto se puede presentar en 5 casos, los cuales serían una disminución del volumen sanguíneo, una anemia, una hemoglobina baja, un mal flujo sanguíneo y también en enfermedades pulmonares. Además de esto, podemos ver que hay otros factores muy importantes para la producción de eritrocitos, como lo que serían algunas vitaminas, como la vitamina B12 y el ácido fólico, las cuales principalmente sirven para ayudar a formar un poco el ADN de las células de la línea eritropoyética. Otras cosas muy importantes a saber sería acerca de la hemoglobina, que también se forma en todo este ciclo y puede ser de diferentes tipos. Tenemos hemoglobinas con cadenas alfa, con cadenas beta, las cuales serían la hemoglobina A. También tenemos hemoglobinas B, hemoglobinas fetales y hemoglobinas embrionales. Ahora le doy la palabra a mi compañera, la cual va a hablarles sobre hemólisis. Bueno, para poder saber qué es la hemólisis extravascular, debemos primero entender qué es la hemólisis. La vida de un eritrocito es de aproximadamente 120 días y al pasar este tiempo se deterioran series de indicadores que conllevan a que un eritrocito entre en una etapa de senescencia y finalmente de vejez, lo que conlleva a que los mismos sean eliminados con el fin de evitar algún daño en la circulación. A esto es a lo que llamamos hemólisis, el cual es un proceso normal en la vida del glóbulo rojo. Existen dos tipos de hemólisis extravascular, que es conocida como la normal, y la hemólisis intravascular, conocida como la anormal. Más adelante se profundizará más en ellas. El sitio predominante de hemólisis extravascular es la pulpa roja del vaso, conocida también como la tumba de los eritrocitos, además de otros tejidos del sistema retículo endotelial, tal como lo son el hígado y la médula ósea. La función de la pulpa roja del vaso es eliminar materiales de desecho de la sangre, tales como los glóbulos rojos que se encuentran en un mal estado, sean senescentes o que estén presentando desarrollo de anticuerpos, en donde se esté presentando destrucción de los mismos. Así que, ¿dónde ocurre esta destrucción? Pues bien, en la pulpa roja del vaso existen unas estructuras llamadas sinusoides venosos. Estos sinusoides contienen una serie de canales pequeños o huecos que se utilizan para filtrar los glóbulos rojos de la sangre. A estos huecos o canales pequeños de hasta 3 micrómetros de diámetro son los que ponen a prueba la capacidad de los eritrocitos viejos y frágiles para poderse doblar en este órgano. Mientras que los glóbulos rojos jóvenes y flexibles
lograrán pasar sin problema alguno para reincorporarse al flujo sanguíneo, las células viejas o defectuosas van a quedar atrapadas, se romperán y por ende se destruirán. Esto lo lograrán a través de los macrófagos, los cuales son unas células del sistema inmunitario que se encargan de fagocitarlos. Están especializados en retirar el glóbulo rojo viejo de la circulación y de disponer los metabolitos resultantes. Entre sus funciones también se encuentra almacenar o exportar a circulación el hierro que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos con el fin de formar la proteína indispensable en nuestro organismo, la hemoglobina, la cual se encarga de transportar el oxígeno en la sangre. Ahora bien, la hemólisis normalmente es extravascular y consiste en que el vaso elimina la circulación, los eritrocitos dañados o anormales. En condiciones normales, un eritrocito es capaz de atravesar capilares de hasta 2,8 micrómetros porque poseen un exceso de membrana, lo que les confiere esa flexibilidad. Y esta membrana está compuesta principalmente por lípidos, carbohidratos y proteínas, como la que les mencionaban antes mis compañeras, en las que se encuentran un esqueleto de proteínas actina-espectrina conectadas a las proteínas integrales de la membrana, tales como la banda 3 y las glucoforinas A, B, C, D, entre otras. Es importante mencionar que estas proteínas no están estáticas, sino que se encuentran en movimiento asociación-disociación con sitios de adherencia a la membrana. Entre estas proteínas que posee la membrana hay que tener muy presentes la banda 3, la cual es la que interviene en el proceso de senescencia y fagocitosis del eritrocito. La banda 3, relacionada con la senescencia del glóbulo rojo, es una proteína de distribución que funciona como regulador e intercambiador del contenido de iones, cloro por bicarbonato. Es intermediaria del metabolismo del hematíe y contribuye a la deformabilidad del glóbulo rojo. A continuación, se les va a explicar cómo ambas intervienen en el proceso de hemocatéresis, el cual es un fenómeno normal de eliminación de los eritrocitos a nivel del vaso principalmente, cuando estos ya han culminado su vida media útil de aproximadamente 120 días. Pues así como en otros procesos, la generación y destrucción del glóbulo rojo tiene que estar estrictamente regulada. Para poder continuar, debemos que tener muy presentes que los glóbulos rojos no poseen ni núcleo ni demás organelas, así que se les hace imposible tanto regenerarse como poder sintetizar proteínas. Y así que al completar su ciclo de vida en circulación, pues su membrana celular se va a volver muy frágil, se va a experimentar vesiculación de la misma, se va a disminuir la producción y por ende el contenido de ATP, así que no se va a mantener la diferenciación intra y extracelular de iones y no se podrá mantener la bomba de ATP, también se disminuirá el volumen intracelular y se perderá su flexibilidad, aumentando la posibilidad de destrucción del mismo. Por lo tanto, el envejecimiento de estos eritrocitos involucra cambios graduales e irreversibles en su estructura y función. Y todo esto pasa ya que los eritrocitos circulantes están expuestos regularmente a condiciones de estrés, como estrés oxidativo en el pulmón y a condiciones hiperosmóticas al ingresar varias veces por hora al riñón. Además, debido a la alta tensión de oxígeno en sangre arterial y al contenido de hierro, continuamente se producen dentro del eritrocito especies de oxígeno reactivas conocidas como ROS, tales como el anión superóxido y sus derivados, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Son precisamente estos factores a los que se enfrenta el eritrocito y al no poseer de elementos suficientes para reponerse de ellos, el glóbulo rojo se empieza a deteriorar y a acumular la producción de peroxidación lipídica y a disminuir la deformabilidad como resultado del aumento del estrés oxidativo. Los mecanismos moleculares involucrados para llevar a cabo la hemocatéresis son la disminución del poder reductor, del estrés osmótico y de la carga energética. Hay un factor de suma importancia para llevar a cabo estos procesos y es el incremento en la concentración de calcio intracelular, el cual ingresa por canales sensibles a cambios del volumen del glóbulo rojo. En el estrés energético, la disminución de la producción y reducción del ATP disminuye la salida de calcio al disminuir la actividad de la calcio-ATPasa, mientras que en el estrés oxidativo, la disminución del glutatión reducido incrementa la permeabilidad al calcio a través del canal del calcio.
permitiendo una mayor entrada de este ion al interior del eritrocito. En cuanto al estrés osmótico, este activa la fosfolipasa A2, que libera ácido araquidónico de fosfatidilcolina. Este ácido araquidónico se convierte por acción de la ciclooxigenasa en prostaglandina E2, el cual activa los canales de calcio. La entrada de calcio a través de sus canales activaría los canales de potasio sensibles a calcio, presentes en la membrana del eritrocito, con la consecuente pérdida de cloruro de potasio del eritrocito, favoreciendo de esta manera la hiperpolarización y la disminución del volumen celular. Bueno, para poder entonces terminar de entender el deterioramiento de los glóbulos rojos antes de que sean fagocitados por los macrófagos, hay que analizar lo que pasa con la banda 3. En condiciones fisiológicas, los eritrocitos senescentes poseen inmunoglobulina G unido a su membrana. Esto se logra ya que la inmunoglobulina G se une a la ruptura de la banda 3 de los eritrocitos viejos, para la cual se necesitan aproximadamente 200 moléculas con el fin de lograr dicha señalización y que el macrófago pueda realizar su fagocitosis. Esta ruptura de la banda 3 ocurre debido a proteasas, específicamente las calpaínas, las cuales se activan por el aumento de las concentraciones de calcio intracelular. Así que esto se manifiesta en un glóbulo rojo con aumento de la curvatura en su membrana, desencadenando el proceso de vesiculación, lo que implica la generación de vesículas que se desprenden de estos en circulación. En las últimas etapas de envejecimiento del glóbulo rojo ocurre una disminución en el contenido de hemoglobina, además de una disminución en el contenido de colesterol y fosfolípidos que hacen parte de su membrana y que contribuyen a la flexibilidad de la misma. Hablando de porcentajes, este baja de un 42% obtenido en un eritrocito joven hasta un 22% en un eritrocito viejo. Precisamente estos cambios están relacionados con la formación de las vesículas, las cuales contienen inmunoglobulina G unido en su superficie, exponiendo fosfatidilcerina gracias al aumento de calcio intracelular y contienen productos de ruptura de banda 3 que desaparecen rápidamente de circulación al ser removidos por los macrófagos. Ok, entonces a través de la explicación de la anemia hemolítica autoinmune se podrá explicar un poco mejor cómo es que los macrófagos logran reconocer estas inmunoglobulinas G presentes en los eritrocitos viejos. En cuanto a la fisiopatología de la hemólisis extravascular de la anemia hemolítica autoinmune, o por sus siglas AHAI, la destrucción de los eritrocitos, como ya se ha mencionado con anterioridad, ocurre mediante la ayuda de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G que facilitan el secuestro de los eritrocitos en el vaso, donde los macrófagos, que poseen receptores para la porción FC de la inmunoglobulina G y para la fracción C3D del complemento, logran detectar estos glóbulos rojos sensibilizados y pues los fagocitan parcial o totalmente. Una vez han sido fagocitados estos glóbulos rojos en el vaso, hígado y la médula ósea, la hemoglobina se puede reciclar. Entonces la porción globina, es decir, la parte proteica, se recicla y se descompone en aminoácidos que pueden ser utilizados para la síntesis de otras moléculas que sean esenciales para el organismo. Mientras que la parte hemo, por el lado contrario, es un grupo proteico no constituido por proteínas. Y esta es la razón por la cual no se pueden descomponer en formas útiles de forma tan sencilla. En el caso de una esplenomegalia, la cual es una condición en la que el hígado se agranda y hace parte de una de las manifestaciones clínicas de la hemólisis extravascular, como también ya se había mencionado con anterioridad, la superficie de contacto va a aumentar por la cantidad de sangre que entra a ella. Entonces van a llegar más eritrocitos y pueden llegar a agarrar eritrocitos que están normales y con ellos se puede producir anemia. Por otro lado, la anemia hemolítica por medicamentos es casi que indistinguible de la anemia hemolítica autoinmune. Aunque en este caso, pues los anticuerpos en general no tienen ninguna especificidad por algún antígeno eritrocitario. Y cabe resaltar que en este caso ya no estaríamos hablando de una hemólisis extravascular, sino de una hemólisis intravascular que precisamente a continuación es la que nos va a explicar mi compañera Ana Sofía.
Ana Sofía, ¿podría revisar por favor el audio? No se escucha bien. ¿Me escuchan? Perfecto, ya sí te escuchamos perfecto. Adelante. Muchas gracias. Listo, entonces antes que todo tenemos que tener en cuenta que la hemólisis intravascular siempre es patológica y que crónicamente puede ocasionar grandes problemas para el paciente. Este tipo de hemólisis consiste, como su nombre lo indica, en la destrucción del eritrocito dentro del vaso sanguíneo. La hemólisis intravascular puede verse de diversas causas, como enfermedades hereditarias que dañan la estructura del eritrocito o por déficits enzimáticos, como lo habían mencionado mis compañeros antes. También se puede dar por enfermedades adquiridas o por medicamentos. Es importante mencionar que durante la hemólisis el eritrocito libera grandes cantidades de hemoglobina, ya que este ocupa el 33% del glóbulo rojo. También libera algunos iones intracelulares como el potasio y grandes cantidades de LDH. Esta última se debe a que gracias al metabolismo del eritrocito, que es únicamente glucolítico y no usa oxígeno, es decir, que es anaerobio, se producen grandes cantidades de lactato deshidrogenasa. De lactato, gracias a la enzima lactato deshidrogenasa. Por esta razón, el eritrocito tiene grandes concentraciones de LDH en su interior. Y hago énfasis en esto porque nuestro paciente presentaba esta manifestación. Ahora, la gráfica de la derecha, de la diapositiva anterior, nos muestra qué ocurre con la hemoglobina en la hemólisis intravascular. La primera cosa que puede pasar es que si son bajas cantidades de hemoglobina, esta es captada por la aptoglobina. Pero cuando esa proteína está saturada y ya no hay más disponibilidad en sangre, entonces lo segundo que puede pasar es que la hemoglobina quede libre en sangre. En ese caso, lo que sucede es que la hemoglobina se puede oxigenar, pero es incapaz de soltar el oxígeno. Esto se debe a que el hierro ferroso pasa a hierro férrico y esto se le llama metahemoglobina. Después de esto, la proteína se disociará en hemoglobina y en hemo. Este grupo hemo es posteriormente captado por hemopexina o puede ser captado por albúmina. A eso se le llama metahemoalbúmina. Aunque igual, después de un tiempo, la albúmina lo termina entregando al grupo hemo, a la hemopexina y todo sigue su curso normal. Por último, la gráfica nos muestra cómo la hemopexina y la aptoglobina se captan por receptores CD91 y CD163 en los macrófagos respectivamente, y que posterior a eso se forma la bilirrubina y se recicla el hierro. Entonces, retomando lo que estábamos diciendo, esta figura muestra un poco de lo que ya habíamos hablado, pero además nos muestra que sucede de una vez la hemoglobina llega al macrófago. Tengamos presente que estas transportadoras pueden llegar a los macrófagos del vaso y del hígado. Es acá donde se fusiona la hemólisis intravascular con la hemólisis extravascular. En los macrófagos, primero se separa en hemoglobina o el grupo hemo de la proteína que lo transportó. Y luego por lisosomas, la hemoglobina se disocia en hemo y en globina. Después, el grupo hemo es tomado por la hemopexina, hemoxigenasa, que le quita el hierro al grupo hemo para que éste pueda ser reciclado para la síntesis de nueva hemoglobina o almacenado con la ferritina. Lo que queda del grupo hemo se convierte en biliverdina, quien por la biliverdina reductasa pasa a bilirrubina. Una vez se forma la bilirrubina, esta sale a sangre y ya no es hidrosoluble. Entonces necesita ser transportada por una proteína, que en este caso es la albúmina, quien la transporta hasta llegar al hígado. A esa bilirrubina, que no ha sido aún captada por el hígado, se le llama bilirrubina no conjugada o indirecta. Una vez que llega al hígado, la bilirrubina es conjugada con ácido glucurónico gracias a la enzima glucuroniltransferasa. La bilirrubina debe conjugarse 2 veces con este ácido para poder ser llevada hacia la vesícula biliar y formar la bilis. Esta bilirrubina, que ya ha pasado por el proceso en el hígado y que se encontrará en la bilis, se le llama bilirrubina conjugada o directa y es hidrosoluble. Una pequeña parte de la bilirrubina conjugada sale a sangre nuevamente, dejando una proporción de la sangre aproximadamente de 70% bilirrubina indirecta y 30% restante bilirrubina directa, que luego se va a excretar por el riñón. Después de pasar por la bilis, al llegar al intestino, la bilirrubina se degrada a urobilinógeno, que en la luz intestinal es absorbido en un 50% para después ser filtrado por el riñón. Entonces, al inicio del tema habíamos mencionado que la hemólisis intravascular era patológica.
Entonces, ahora les voy a dar las razones. Lo primero es la hiperpotasemia y el aumento de la LDH, porque como sabemos, pues el eritrocito contiene grandes cantidades de potasio y de LDH en su interior. Lo segundo es la disminución de la hemoglobina, ya que al salir del eritrocito rápidamente es captada por proteínas y luego se convierte en bilirrubina. Otra causa es la disminución de la aptoglobina. Una vez la hemoglobina sale de sangre, la aptoglobina la capta, pero esta es rápidamente tomada por los macrófagos y no sale de nuevo a circulación. Esto causa su disminución y es muy común en la anemia. Ahora, la hemoglobinuria, que es una de las causas más importantes. Cuando se forma el complejo hemoglobina-aptoglobina, ese complejo es demasiado grande para ser filtrado por el glomérulo. Entonces es degradado por el vaso, médula ósea o el hígado. Pero cuando hay mucha hemólisis, la aptoglobina está saturada, la hemoglobina se disocia y es filtrada por el riñón. Esto representa una sobrecarga renal de grupo hemo, que resulta ser tóxico ya que daña el óxido nítrico producido por los riñones. Entonces, al no haber un vasodilatador, se aumenta la vasoconstricción. Esto es tan fuerte la vasoconstricción que no deja pasar el oxígeno por los vasos y causa necrosis tubular. Ahora, la hemocidenuria, que básicamente es causada por las alteraciones del exceso de hierro en el riñón y se representa como hierro en orina. La hiperbilirrubinemia, recordemos que puede aumentarse por tres vías. Por un daño prehepático, que sería en este caso la hemólisis, un daño hepático y también puede ser por una falla en la vesícula biliar. Algunas de las manifestaciones de mucha bilirrubina son, primero, la ictericia, que se debe a que la bilirrubina tiene mucha afinidad por la elastina, por lo que esta se puede adherir fácilmente donde hay grandes cantidades de elastina, como las mucosas. Esto les concede una coloración amarillenta que llamamos ictericia. El paciente del caso clínico de nosotros también tenía ictericia, pero antes de esto el paciente presentó palidez y esto es debido a que con la hemólisis disminuyeron las concentraciones de eritrocitos y de hemoglobina, pero rápidamente aumentó la bilirrubina. La coluria es que la orina se ve como café debido al aumento de bilirrubina conjugada en orina. Y por último, el urobilinógeno, que se explicó que se daba de la degradación de la bilis, por lo que una parte sale por heces y otra se reabsorbe y sale en orina. Entonces, un aumento del urobilinógeno en orina o en heces puede mostrar un aumento de producción de bilirrubina. Entonces, ahora los voy a dejar nuevamente con mis compañeros de cuarto. Bueno, ahora vamos a hablar de la semiología de la anemia hemolítica y qué signos encontramos en un paciente con esta patología. Entonces, primero que todo, pues para diagnosticar un estado hemolítico, primero tenemos que recopilar datos en la historia clínica, exploración física y procedimientos diagnósticos. Empezando, digamos, por la anamnesis, es muy importante preguntar unos aspectos que nos pueden guiar hacia una anemia hemolítica, por ejemplo, la historia familiar de anemia, si el paciente tiene ictericia, esplenomegalia, colecistectomía. También el origen hereditario es importante, digamos, si hay varias generaciones que sufrieron este trastorno, que podríamos llevar a trastornos heterocigotos, pues de hemoglobinas. También el origen racial, ya que esto nos puede llevar a déficits enzimáticos comunes pues en esas poblaciones. Los viajes a zonas tropicales también nos pueden sugerir patologías infecciosas como malaria, entre otras. También personas, digamos, que están expuestas a tóxicos en el trabajo, que pueden también tener toxicidad a nivel hematológico. Y sobre todo también preguntar sobre enfermedades relacionadas o asociadas como síndromes linfoproliferativos, enfermedades autoinmunes, neoplasias, enfermedades cardíacas o renales. Siguiente. Listo, ahora en la exploración física, pues hay unos signos clínicos claves que también nos pueden indicar que el paciente tiene anemia hemolítica. Como síntomas podemos tener astenia, adinamia, mareos e hipotensión, y ya como unos signos clínicos muy importantes que ya nos indiquen la patología como tal pueden ser ictericia, a la orina pues podemos ver coluria, que es como la orina color colombiana, por así decirlo. Tenemos esplenomegalia, pues que es el vaso aumentado de tamaño, y también el paciente puede tener úlceras en las piernas. Como ya habíamos dicho y como había dicho la compañera de tercero, también por la orina podemos tener coluria por la presencia de urobilina, que es el producto pues de degradación de la bilirrubina.
Y por las heces también puede estar aumentada la estercobilina, que es también pues el producto de degradación de la bilirrubina en todo ese metabolismo pues que ya fue explicado. Pues como compensación a la anemia, obviamente pues la médula ósea aumenta la producción de eritrocitos, hay reticulocitos en sangre periférica, que eso ya lo vamos a ver, y hay aumento de eritropoyetina. Y ya para diagnosticar la anemia como tal, se pueden hacer varias pruebas en las que están el frotis o el extendido de sangre periférica para pues hacer un recuento de reticulocitos, sobre todo que eso nos indicará pues que hay gran actividad de la médula ósea. También podemos medir marcadores como bilirrubina, lactato deshidrogenasa, aptoglobina, hemopexina, pues en muestras de sangre para hacer hemoleucograma. Y también algo importante, pues y sobre todo que también está involucrado en el caso clínico, es el test de Coombs, que ahorita pues voy a explicar así muy brevemente qué es, porque pues al paciente del caso se le hizo y sirve para el cierre del caso. Y bueno, y ya los datos de laboratorio, entonces podemos ver que se agrupan como en dos grandes categorías. Están los signos de aumento de destrucción eritrocitaria y pues los signos de aumento compensador de la eritropoyesis. Y ya pues estos dos se dividen en unos que me indican aumento del catabolismo de la hemoglobina y signos de hemólisis intravascular. Igual vamos a hablar de cada uno pues en mayor detalle. Bueno, digamos, en el aumento del catabolismo de la hemoglobina podemos tener que el paciente tiene hiperbilirrubinemia, donde la bilirrubina directa es mayor a 5 miligramos sobre decilitros. Como ya fue explicado en el metabolismo de la bilirrubina, entonces la hemoglobina pasa primero a biliverdina y después bilirrubina. En ese proceso se excretan desechos como monóxido de carbono por la respiración. Y muy importante es que el hígado conjuga esta bilirrubina con ácido glucurónico y se forma la bilirrubina directa, que es hidrosoluble. Y ya pues una vez esta bilirrubina es conjugada, ya se excreta por vía biliar. Entonces, digamos, esto pues depende del grado de hemólisis y de la velocidad del hígado para conjugar. Entonces, si hay una hemólisis muy aumentada, el hígado no puede conjugar la bilirrubina a la misma velocidad y por eso tenemos aumento de la bilirrubina indirecta, que es pues lo que nos marca ahí, que es mayor a 5 miligramos sobre decilitro. Y también tenemos aumento del urobilinógeno fecal y urinario, que es, digamos, que la flora bacteriana, pues en todo ese metabolismo de la bilirrubina, me transforma la bilirrubina a urobilinógeno y en las heces, como ya habíamos dicho, a estercobilina. Entonces, esos son los productos que también se ven aumentados tanto en orina como en heces. Algo importante también a tener en cuenta es que pacientes tratados con antibióticos tienen niveles en orina pues de urobilina falsamente bajos, pero eso no quiere decir que no tenga la bilirrubina aumentada, sino que pues eso actúa ya es a nivel del intestino y en toda esa parte pues del metabolismo, pero el paciente puede seguir teniendo una hiperbilirrubinemia, que es algo a tener en cuenta. Bueno, ya los signos de hemólisis intravascular, entonces tenemos la hemoglobinemia, que es pues cuando hay alta concentración de hemoglobina. La hemoglobina normal en el plasma es de 0,3 miligramos por decilitro, pero si yo tengo, por ejemplo, valores de 10 a 20 miligramos sobre decilitro, pues el paciente va a tener una sangre coloración como ámbar. Ya si tiene una coloración de 50, pues una concentración, perdón, de 50 miligramos sobre decilitros, ya el color va a ser más rojizo e incluso si esta sobrepasa los 100 miligramos sobre decilitros, ya puede haber mucha hemólisis intravascular, puede haber mucha metahemoglobina y ya el color es como rojo, pero ya rojo tirando como a marrón o a negro, como se ve en la imagen. Este, también, pues algo importante es que va a disminuir la aptoglobina, ya que pues la aptoglobina se une normalmente a la hemoglobina para transportarla, pero cuando hay mucha hemólisis, esta va a disminuir y digamos el nivel de aptoglobina es indetectable cuando hay una vida eritrocitaria igual o menor a 17 días, que eso es algo a tener en cuenta y me indica hemólisis intravascular. También la hemoglobinuria, pues cuando hay mucha concentración de hemoglobina, que esa se excreta por vía renal cuando la concentración es mayor a 150 miligramos por decilitro y la orina coge un color marrón oscuro como el de la segunda imagen que podemos ver. Eh, También puede haber metalbuminemia, que pues como ya explicó mi compañera, es cuando digamos la hemoglobina...
pues se oxida metahemoglobina por la hemólisis intravascular y y la coge la albúmina, formando pues como la metalbúmina, que eso me da como una orina color marrón. Y ya pues también si la hemopexina disminuye, que la hemopexina es otra proteína que se une a la hemoglobina, y si esta disminuye pues también indica mucha hemólisis y es un signo pues de hemólisis intravascular grave. Obviamente el aumento de la actividad del lactato deshidrogenasa también me puede indicar mucha glucólisis anaerobia y es un alto indicativo de hemólisis, aunque también es pues un marcador muy inespecífico. Y la disminución de supervivencia eritrocitaria, pues eso lo que me confirma es que hay mucha senescencia de eritrocitos, hay hemólisis. Bueno, y ya lo que podemos ver en el extendido de sangre periférica, inicialmente, como se había dicho, muchos reticulocitos en sangre debido al aumento de producción por parte de la médula ósea. Eso también me puede llevar a una hiperplasia de médula ósea por pues, todo ese aumento de producción. Y ya pues los hallazgos morfológicos, podemos ver reticulocitosis, pues que son incluso reticulocitos más redondos que se les llama policromatófilos. También se ve un punteado basófilo por precipitación de ribosomas que se puede ver, por ejemplo, en las beta-talasemias o en intoxicaciones por plomo. Podemos ver esferocitos, que es hemólisis por esferocitosis hereditaria, como se ve en la primera imagen ahí en el círculo, ahí hay esferocitos. También podemos ver dianocitos por alteraciones en la síntesis o la estructura de la hemoglobina, pues por mal plegamiento en la proteína. eh, Esquistocitos que me confirman, digamos, algo de origen cardíaco. Por ejemplo, en la segunda imagen vemos esquistocitos. También puedo tener a nivel de glóbulos blancos, leucocitosis pues a expensas de neutrofilia y trombocitosis. Y también importante, si yo tengo leucopenia o trombocitopenia, pensar en una anemia hemolítica de origen autoinmune asociada a lupus generalmente. Bueno, y ya por último, el test de Coombs, que es algo que está involucrado en el caso clínico. Entonces, brevemente describir qué es. Simplemente es una prueba pues de aglutinación por anticuerpos, que lo que me hace, digamos, esto se divide en directo e indirecto. Digamos, el test de Coombs directo lo que me hace es que yo tengo unos eritrocitos y tengo anticuerpos inmunoglobulina G o C3, que son marcadores del complemento. Y simplemente lo que se hace es que si estos reconocen, pues si reconocen antígenos de la membrana del eritrocito que atacan, entonces se unen y hacen aglutinación, y eso sería una prueba de Coombs directa positiva. Y ya la prueba indirecta ya es con antianticuerpos, por así decirlos, que, o sea, inicialmente pasa lo mismo, los anticuerpos reconocen la membrana, se le unen, pero también hay anticuerpos contra la IgG, que si se unen a estos anticuerpos previamente unidos generan pues la aglutinación. En eso se basa pues la prueba, es muy sencilla. Y bueno, ya los dejo con mi compañero Miguel, que les va a hablar del manejo y el tratamiento y cierre del caso. Listo, muchas gracias, Andrés. Bueno, hablemos un poquito entonces de cuál es el manejo que vamos a dar en este caso en anemia hemolítica. Entonces hay que aclarar primero que el tratamiento va a depender puntualmente de cuál es el tipo de anemia y cuál es la causa de esta anemia hemolítica. Para ello vamos a ver que ciertas recomendaciones generales. Entre ellas es que en caso de emergencias o en aquellos casos donde se determine que sea necesario, se realice una transfusión de sangre al paciente. También se recomienda entonces el uso de ciertos medicamentos que inhiban el sistema inmune, obviamente en aquellas patologías donde la causa sea inmunitaria. Otra es que cuando haya una destrucción muy rápida de las células sanguíneas, se va a recomendar en este caso dar suplementos tanto de hierro como de ácido fólico al paciente para reponer todos aquellos glóbulos rojos que está perdiendo. Y en casos muy puntuales o en ciertas patologías se va a recomendar hacer una reversión del vaso, o sea, una esplenectomía. ¿Y qué es lo que pasa y por qué es que se realiza esto? Eso pasa, y ya se mencionó, por la hemólisis extravascular, y es que todos los glóbulos rojos que se determinen que sean anormales, que estén marcados por algún anticuerpo o que tengan algún microorganismo, van a ser en este caso lisados por el vaso, van a ser fagocitados en el vaso. Entonces, si nosotros retiramos el vaso, vamos a evitar esta hemólisis. Y también recalcar entonces una medida de tratamiento que es la plasmaféresis. La plasmaféresis es una limpieza en este caso del plasma
para retirar los anticuerpos, los autoanticuerpos que se produzcan y que estén unidos a las células hemáticas, o sea, a los glóbulos rojos. Sigamos con la siguiente. Listo. Hablemos entonces de cuál es el manejo que se da para ciertos tipos de anemias hemolíticas. Por ejemplo, en aquellas anemias que tengan una forma genética, una presentación genética, no hay un tratamiento específico, o sea, no hay algo puntual que nosotros podamos dar para acabar con esta causa o con lo que esté generando la anemia. Sin embargo, sí que podemos tratar en este caso los síntomas, como ya dijimos, por medio de transfusiones y demás. Las anemias por defectos de la pared se pueden tratar dependiendo de cuál sea el grado en este caso que tengan. Si se determina que la anemia es leve y que el paciente puede vivir de manera crónica con esta, pues se determina que no es necesario intervenir, no hay que hacer nada. Caso contrario, si la anemia fuese grave, también podríamos recurrir a una esplenectomía. Y muchas veces esta esplenectomía se acompaña de una recepción de la vesícula biliar. Y es que los pacientes a los que se realiza una esplenectomía tienen cierta frecuencia a tener colelitiasis. En aquellas formas adquiridas de la anemia hemolítica, o sea, las que son causadas por microorganismos, pues vamos a tener que hay diferentes tratamientos, pero principalmente es un tratamiento para acabar con cada uno de ellos. O sea, son terapias con antivirales, antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos. En aquellas anemias por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se recomienda al paciente evitar el consumo de habas, como ya se dijo anteriormente, porque este tipo de legumbres incita a la hemólisis, y también evitar la administración de ciertos medicamentos que se puedan asociar con episodios de hemólisis. Y lo más importante de los que tienen un mayor control son aquellas causas de tipo autoinmunes. ¿Por qué? Y es que estas causas tienen una forma más grave. Por ende, se recomienda una hospitalización y control del paciente y realizar transfusiones de sangre en la medida que lo necesite. Aparte de los suplementos, por ejemplo, de ácido fólico y hierro que ya se mencionaron, también se recomiendan suplementos de calcio y de potasio. Se recomienda iniciar una terapia, en este caso con corticosteroides, como por ejemplo la prednisona, y realizar una esplenectomía si es necesario. Ahora, en aquellos casos donde los corticosteroides no sean suficientes para controlar los anticuerpos, también se recomienda el uso de inmunosupresores, como la ciclosporina, o de ser necesario, una plasmaféresis. Listo. ¿Cuál es el pronóstico entonces de estos pacientes con anemia hemolítica? El desenlace clínico en este caso va a depender de lo mismo, del tipo de anemia hemolítica y de la causa de la anemia hemolítica. Y en caso de que no haya un manejo o tratamiento adecuado, estas anemias pueden empeorar hasta cardiopatía, neumopatía o una enfermedad cerebrovascular. Y ya por último, para ir cerrando el caso, vamos a hablar totalmente del cierre del caso. Entonces, como ya habíamos mencionado, en nuestro caso se habla de un paciente masculino de 17 años de edad quien llega a consulta por presentar ictericia, fatiga, debilidad y disnea. Ahora, ¿cómo se procede a manejar a este paciente? Lo primero que se hizo es que se suspendió el tadalafil y el bosentan, que eran los medicamentos que él ya estaba tomando previamente por cuenta propia. Esto se hace con el fin de confirmar si estos pueden ser la causa de la anemia hemolítica. Posteriormente se remitió al paciente a hematología y el hematólogo decidió mandarle varias pruebas, entre ellas una prueba de con directa e indirecta, una medición de los niveles de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, un recuento de reticulocitos, de hemoglobina, de creatinina sérica, un extendido de sangre periférica y en este caso revisar si había presencia de ANAS, anticuerpos antinucleares, o de anticuerpos anti-DNA. Ahora, ¿qué se encontró? ¿Qué resultados logramos denotar en este caso? Lo primero fue que el extendido de sangre periférica fue totalmente normal. Sin embargo, la prueba de COMS salió positiva. Por ello, el primer diagnóstico que se dio a nuestro paciente fue anemia hemolítica inmunitaria inducida por medicamentos. Y se decidió en este caso iniciar un tratamiento, como ya dije, con corticosteroides, en este caso con prednisolona de 60 miligramos una vez al día y con suplementos de ácido fólico de 5 miligramos una vez al día durante un mes. Se decide en este caso remitir al paciente a farmacología, esto con el fin de determinar si el procedimiento de la suspensión tanto del tadalafil como del bosentan fueron los adecuados y para verificar que el tratamiento con prednisolona sí fuera eficaz. En este caso se determinó que el paciente se logró recuperar, sus datos de laboratorio mejoraron, que es lo que veremos a continuación. Bueno, aquí hay una pequeña comparación de cuáles fueron los primeros exámenes de laboratorio que se mandaron y cuáles fueron los que se mandaron en cuanto a su evolución, que son los de la derecha. Entonces, en cuanto a su evolución, podemos decir que
El conteo de glóbulos blancos sigue en un rango normal, pero vamos a ver que van a haber alteraciones en el resto. Por ejemplo, hubieron aumentos en los niveles de hemoglobina, en el volumen corpuscular medio, en el conteo de glóbulos rojos y en los niveles de ferritina. Los niveles de plaquetas, recalcar que también están dentro del rango de normalidad, pero, caso contrario, hubo una disminución muy marcada en los niveles de lactato deshidrogenasa, en el recuento de reticulocitos, en los niveles de ALT, AST y ALP, y en los niveles de bilirrubina. Y ya por último, y más por encima, recalcar que, como ya habíamos dicho, nuestro paciente tenía algunas patologías de base, y para estas otras patologías se le realizó entonces un manejo quirúrgico. Y lo que se hizo fue que se realizó, después de la estabilización de la anemia hemolítica, el paciente fue hospitalizado de nuevo, fue llevado a cirugía cardíaca, y en este caso se le colocó un marcapasos para curar o para tratar su bloqueo cardíaco congénito, y recibió un tratamiento farmacológico, como el que vemos a la izquierda. Después de este procedimiento, nuestro paciente fue dado de alta y también se le dio cierto manejo farmacológico, como lo vemos. Y a nivel de evolución, pues nuestro paciente tuvo un seguimiento activo durante 3 meses y en ninguno de esos 3 meses se le informó de ningún problema. O sea, que el paciente se logró curar, recuperar sin ningún problema. Y ya por último, hablando entonces de la conclusión general del caso, entonces recalcar que esta investigación, o este caso en puntual, es un caso de anemia hemolítica inducida por Bosentan en un hombre de 17 años que padecía de hipertensión arterial pulmonar y que acudió al hospital porque tenía principalmente ictericia. Esta fue su causa en este caso. Y dado que la prueba de COMS de nuestro paciente fue positiva, la anemia hemolítica entonces era una anemia hemolítica inducida por fármacos. Y que tras la interrupción tanto de Bosentan como de Tadalafil y la recepción de prednisolona, se vio que los síntomas clínicos y los parámetros de laboratorio de nuestro paciente se resolvieron y mejoraron. Nuestro paciente entonces fue dado de alta y se determinó que, y basado en este caso en la puntuación de naranjo, que es la imagen que vemos al lado derecho, se reconoció que el Bosentan era el causante de esta patología. Y listo, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales, los estudiantes de los primeros semestres del programa de medicina de la UPB que han estado al frente de esta presentación. Muchachos, felicitaciones. Ha sido una presentación muy clara que ha articulado de manera y muy interesante todo lo relacionado con este tema desde esta correlación básico-clínica precisamente. Por acá ya tenemos felicitaciones, excelente presentación y muy detallada la información. Muchísimas gracias. Excelente presentación, muchas gracias por parte de sus compañeros, quienes están resaltando esta presentación y felicitándolos en el chat. No sé si haya alguna pregunta relacionada específicamente con el tema que en este momento alguien quiera formular activando su micrófono o también anotándola en el chat. Los invitamos a activar micrófono. También la doctora Elsie Olaya en este momento está solicitando la palabra. Doctora Elsie, adelante. Gracias, doctora Claudia. Pues yo quiero felicitar a los estudiantes por el esfuerzo que hacen cuando preparan estos temas. Estos temas interesantes de estos RCM es que son una correlación entre lo que en este momento están viendo ellos y un caso clínico. El caso clínico nos sirve de pretexto para hacer una buena revisión de tema y para convocar a los compañeros a que revisen también todos los conceptos que se exponen aquí en el RCM. Esta es una reunión muy importante y yo invito a que estudiantes de segundo, tercero y cuarto se motiven a hacer estos seminarios, estos RCM, porque en realidad son muy formativos en muchos aspectos. En lo que es la revisión de un tema, que puede ser cualquier tema, con base en un caso clínico que nos motiva y nos orienta, y fuera de eso, a la exposición que se puede hacer frente a un auditorio.
Esta vez la hicimos virtual, pero seguramente las otras seguirán siendo en el auditorio y es muy importante aprender a exponer y a trabajar en equipo. Lo que se pretende con esto es que ustedes trabajen en equipo y se enriquezcan con respecto a cualquier tema que se seleccione como tema para el RCM. Entonces, qué bueno que participen, qué bueno que aquí haya una colaboración de estudiantes de segundo, tercero y cuarto. Y de la misma manera, quiero invitar a los docentes. Nosotros hemos tenido muy buena participación de docentes de otros semestres. Y yo los invitaría a que participen los demás profesores que se vinculen a estas presentaciones porque son muy enriquecedoras para los estudiantes. Entonces, jóvenes, felicitaciones y qué bueno que aprendamos a participar y a hacer trabajo en equipo. Eso es todo, doctora Claudia. Doctora Elsie, muchas gracias a usted por su intervención, por sus palabras, totalmente de acuerdo. Creo que lo importante y lo significativo de estas correlaciones básico-clínicas, además de posibilitar este ejercicio de integración entre las áreas, el conocimiento, el saber de nuestros estudiantes, también permiten el desarrollo de estas otras capacidades y competencias, como usted bien lo ha mencionado, como por ejemplo el trabajo en equipo, y que ellos puedan desarrollar todo este potencial relacionado también incluso con aspectos como docencia y educación, empezar a hacer pinitos también, y que va a ser algo que les va a posibilitar muchas cosas a futuro en su proceso de formación. Muchas gracias, doctora Elsie, por su intervención. Tenemos mensajes y de verdad es muy grato leer los mensajes en el chat porque es el reconocimiento por parte de sus compañeros en relación a la presentación. Son mensajes que resaltan la excelencia de esta presentación, la claridad de conceptos y es muy significativo que también estén no solamente reconociendo esta presentación de la correlación básico-clínica, el tema que ustedes presentaron también, sino también agradeciendo por la sesión. No sé si haya más comentarios, preguntas también. Alguien que desea activar su micrófono, hacer alguna pregunta a nuestros expositores. Y si no es así, quisiera pues darles la palabra si alguno de los compañeros quiere hacer un comentario de cierre o al final, adelante ya para entonces cerrar la sesión. Bueno, muy bien. Así entonces damos por finalizada esta sesión de la correlación básico-clínica, de esta integración entre áreas básicas y áreas clínicas, que es un ejercicio muy importante, muy significativo que llevamos a cabo en el programa de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Agradecerle a nuestros invitados especiales en el día de hoy, al equipo de estudiantes que estuvo al frente de la presentación. Nuevamente, felicitaciones, todo el reconocimiento por esta presentación que estuvo muy clara y que estoy convencida de que va a servir también como referente para sus compañeros en relación a la revisión de este tema. Agradecerle también a la doctora Elsie Olaya por su compromiso y el acompañamiento que hace a esta estrategia y también pues como a la presentación de los estudiantes, todo ese apoyo que ella tiene con el equipo de estudiantes que han presentado y también para desarrollar semestre a semestre esta iniciativa de la integración básico-clínica. A los estudiantes del programa, a los profesores y otras personas también, egresados, profesionales de ciencias de la salud y otros invitados que se han conectado con nosotros en esta mañana a la transmisión. Les agradecemos
por su asistencia y participación. Los invitamos en las próximas sesiones de las reuniones clínicas médicas del programa de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB. A todos un feliz día. Muchas gracias por su participación. Les recordamos que esta sesión ha sido grabada y quedará en el repositorio y en las grabaciones del canal YouTube Saludable de la UPB. A todos un feliz día, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias.